Perfecto, listo. Ya estamos grabando nuestra sesión, ¿vale? Entonces, así que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Acá en Colombia son las 3 de la tarde, ¿correcto? Y para dar inicio, obviamente, a nuestra sesión, sean todos bienvenidos, ¿correcto? Vamos a hablar en esta clase 2 sobre la Organización de Naciones Unidas, un organismo supremamente importante. Y la pregunta inicial que tenemos es si la ONU es relevante en el mundo de hoy, ¿correcto? Esa es la pregunta que nos estamos formulando, ¿correcto? Después, obviamente, de la exposición que vamos a tener, pues hablaremos sobre lo que es el disparador del debate, ¿correcto? La pregunta, la cual es, ¿la ONU cumple con sus principales funciones en el mundo de hoy? Esa es una pregunta, obviamente, que para lo que va a ser el disparador del debate, ¿correcto? Así que, bueno, sean todos bienvenidos. ¿Listo? Así que iniciemos hablando sobre la Organización de Naciones Unidas. Voy a hacer una pregunta simplemente y es la siguiente. Cuando hablamos de las Naciones Unidas, ¿correcto? Pregunta, ¿qué viene a su mente? ¿En qué piensan cuando hablamos de lo que es la Organización de Naciones Unidas? Bueno, ¿quién nos quiere comentar? ¿Qué viene a su mente cuando hablamos de la ONU? Listo. Creo, Emilio, por favor, tienes la palabra. Sí, Bueno, por favor. gracias. Bueno, básicamente es un organismo que reúne a todos sus afiliados, se podría decir, a todos los países Ok, concurrentes, que sí, son la mayor parte, son alrededor de 173, 176 países, ok, en el cual este organismo tiene distintos órganos, ¿no? sí, Y la función principal es dar cumplimiento a las disposiciones o a los acuerdos que cada uno de sus integrantes dispongan y aprueben los diversos organismos que conforman la ONU, ¿no? ok, muy bien. Pero desde la pregunta principal, yo considero que han logrado avances significativos, pero no totalmente, como por ejemplo esta última sesión, donde desde mi punto de vista, los puntos focales fueron Palestina, el tema Venezuela, Estados Unidos, el tema Ucrania, Rusia. Esos son temas de índole primordial en estos momentos y otros, pero la ONU no ha sido capaz de poder sobrellevar o delimitar ese tipo de acciones sobre lo que está aconteciendo. Son varios tópicos, pero eso es fundamental. El de Palestina, por ejemplo, tan evidente fue de que se ve en las imágenes de que cuando interviene el representante de este territorio, porque no podemos decir país porque no está reconocido como tal, empiezan a abandonar la sesión. Así empieza a tomar la palabra, abandonan. Entonces, ¿eso qué nos da a entender? ¿O qué podemos precisar de eso? Que no están en la sintonía, no les interesa principalmente a la ONU como tal, porque si la ONU en su momento hubiese hecho respetar estos puntos focales que estamos tocando, no Ajá. hubiese acontecido aquello. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Emilio, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Muy interesante, obviamente, el punto de Emilio. Bueno, no sé quién más de pronto nos quiera comentar, quién más de pronto quiera comentar que cuando hablamos de la ONU, ¿qué viene a su mente? ¿Cuál es como el concepto que se le viene, obviamente, a la mente cuando hablamos de la ONU? ¿Alguien nos quiere decir algo? ¿Alguien más nos quiere comentar? Am, yo Ya. puedo. Sí, claro que sí, por favor, Andrea. Por favor. Bueno, a mí lo que se me viene cuando a mí me dicen ONU es, bueno, un organismo internacional encargado de, bueno, se encargaba de eh, garantizar la paz y la seguridad de los estados. Ok. Pero como dijo Emilio hace poco, esto se ve un poco trillado, ya que al menos si a mí actualmente me hablan de la ONU, yo solamente puedo pensar en ayuda humanitaria.
ya no puedo pensar en un organismo encargado de velar por la seguridad o la paz de los estados o de esta relación entre multilateral que debería haber entre todos nosotros, ¿no? Justamente por este anarquismo que existe actualmente y que que justamente estos organismos, que el más importante es el Consejo de Seguridad, se ve justamente ligado a los intereses, diría yo, en palabras un poco, no sé, cotidianas, egoístas de los estados y de quienes lo controlan. Ok. Entonces, eso. Bueno, Andrea, muy bien, muy interesante el punto de Andrea. Muchas gracias por tu participación. Bueno, muy bien, súper, muy, muy interesante. Bueno, mis muchachos, vamos entonces a comentar entonces sobre la ONU. Hay que decir un aspecto importante que la ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Después de todo, obviamente, esos crímenes atroces, obviamente, que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Ya todos sabemos lo que son los campos de concentración, ¿no? Lo que fue, lo que se encontró en Auschwitz, Birkenau, correcto, Sobibor, correcto, Treblinka, todos esos famosísimos campos de concentración donde, pues, obviamente se llevó lo que era el aspecto de exterminio, ¿no? Y la solución final. Eh, y bueno, y todo lo que tenga que ver, obviamente, con todos esos delitos terribles y obviamente todo lo que iba en contra de la dignidad humana, sabiendo que tenemos un antecedente importantísimo a la Organización de Naciones Unidas, que fue la Sociedad de las Naciones, ¿correcto? Que inclusive fue impulsada por el presidente de los Estados Unidos de la época, el señor Woodrow Wilson, ¿correcto? Más sin embargo, vuelvo y digo, al parecer no tuvo realmente la fuerza suficiente, obviamente, para evitar lo que fue la Segunda Guerra Mundial con lo que fue la invasión de Polonia, lo que fue la toma del corredor de Danzig en septiembre del 39, eh, por parte obviamente de los nazis, ¿correcto? Y obviamente también la Unión Soviética atacó a Polonia, que prácticamente fue como un sándwich que hicieron con Polonia lastimosamente. Más sin embargo, ¿qué pasa? Al parecer, ya después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, se abrió mucho la conciencia, obviamente, de la humanidad, ¿correcto? Y entonces está la creación de la Organización de Naciones Unidas, cuyo concepto dice, is a international organization. Entonces, es una organización internacional, ¿correcto? Que tiene unos objetivos claros, hay que decir, tiene unos objetivos claros, mas, sin embargo, con lo que está pasando y con lo que dijo Emilio y Andrea, empezamos ya a dilucidar y a mirar nuevamente que al parecer, vuelvo digo, al parecer de pronto se han quedado corto en lo que es el aspecto de los objetivos. No están haciendo de pronto lo que se tiene que hacer, o también lo que sucede es que tenemos un mundo también bastante complicado hoy en día. Mas, sin embargo, en la pregunta, que es el disparador del debate, que reza, ¿la ONU cumple con sus principales funciones en el mundo de hoy? Vamos obviamente a hablar al respecto, ¿correcto? Creo que levantó la mano Néstor. No sé, Néstor, ¿levantaste la mano? No, cuando sea disparador del debate, pues obviamente haremos el debate al respecto. Mas, sin embargo, ahorita hablamos de la parte conceptual de lo que es la Organización de Naciones Unidas. Vamos entonces a meditar. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces tenemos primero el aspecto de facilitar la cooperación internacional, ¿correcto? El aspecto es no estarnos matando entre nosotros, sino más bien cooperar, obviamente, entre las diferentes naciones del mundo, ¿correcto? El otro aspecto es el de la seguridad internacional. Para eso, obviamente, se tiene ejemplo, se tiene obviamente lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿correcto? Que ejemplo, para poder intervenir en un país, obviamente se tiene que tener obviamente la anuencia al Consejo de Seguridad. Tenemos también que el objetivo es el desarrollo económico. Para eso tiene unas agencias. La ONU tiene unas agencias que inclusive también lo comentó Emilio en lo que fue su participación, en el cual ayuda nuevamente a qué? A lograr sus objetivos. Tenemos lo que es, ejemplo, en este caso, digamos, lo que es el Banco Mundial, lo que es el Fondo Monetario Internacional, ¿correcto? Son instituciones que lo que hacen es, obviamente, ayudar en el desarrollo económico, obviamente, a los diferentes países. Tenemos también que otro de los objetivos de la Organización de Naciones Unidas es el progreso social, ¿correcto? Ayudar, obviamente, en el aspecto del progreso social. Yo digo que, pues, esto es un aspecto fundamental, muy importante,
ya que obviamente este aspecto, donde se da ese aspecto de progreso social, pues obviamente se dice que tiene un impacto y una proyección mayor obviamente en toda una comunidad y todo un país, ¿correcto? Tenemos también algo fundamental que son el aspecto de los derechos humanos, ¿correcto? Lo que es el aspecto de los derechos humanos, la defensa de derechos humanos por parte de la ONU. Después, vuelvo y digo, lo acontecido, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, también en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿se acuerdan lo que pasó, ejemplo, con la utilización del gas mostaza? ¿No? El gas mostaza, obviamente, ese daño que hizo, impresionante, obviamente, y todo lo que pasó, obviamente, con lo que fue eh, los campos de concentración, lo que hemos dicho, lo que pasó inclusive en la Primera Guerra Mundial en la batalla de Verdún, lo que fue Stalingrado, ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que fue prácticamente la batalla más sangrienta que ha habido en toda la historia, la batalla de Stalingrado, eh, lo que los alemanes la llamaron Rattenkrieg, no guerra de ratas, un aspecto terrible, ¿correcto? Dice eso, para poder sobrevivir, comían lo que fuera, lo que se moviera, ¿correcto? Fíjate todo ese tipo de aspectos, ¿no? Que se dieron, obviamente, en estos conflictos. Lo otro es el aspecto de la paz mundial, que es fundamental, ¿correcto? Mas, sin embargo, con el mundo como lo tenemos hoy en día, pues creo que ya obviamente entra en duda mucho sobre lo que es el papel de la ONU, ya que creo que no hay paz, ¿no? En gran parte del mundo, gran parte obviamente del mundo no tenemos paz, son situaciones obviamente, de conflictos supremamente fuertes, ¿correcto? Bueno, ahora, hay un aspecto importante frente a lo que es objetivos principales de la ONU, como los que dijimos anteriormente, y ya que la ONU fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial, reemplazando la Liga de las Naciones, ¿correcto? Y bueno, el aspecto principal fue parar las guerras, ¿correcto? Y entre países, ¿correcto? Y dar una plataforma, ofrecer una plataforma de diálogo, ¿correcto? Una plataforma de diálogo, ¿sí? Para que obviamente los países, obviamente antes de entrar obviamente en un conflicto fuerte, pues el aspecto principal era obviamente dialogar antes de obviamente de confrontar. Está compuesta por 193 miembros, correcto, países que pertenecen a la ONU, son 193, más dos estados que son observadores. Hay dos estados observadores. El primer estado observador es la Santa Sede y el segundo es el Estado de Palestina, ¿correcto? Son dos estados observadores que tiene, obviamente, la Organización de Naciones Unidas, ¿correcto? Teniendo esto en cuenta, tenemos 6 órganos principales, ¿correcto? Que obviamente son fundamentales en lo que es el funcionamiento de la Organización de Naciones Unidas, ¿correcto? Hablemos del primero y hablamos de lo que es la Asamblea General o General Assembly, ¿correcto? Que es el principal órgano deliberador. Todos los septiembres, ¿correcto? Inclusive ya también creo que Emilio lo comentó, ¿correcto? Eh, hace unos días, ¿no? Fue lo que se celebró la Asamblea General de la ONU, donde todos los presidentes, correcto, de los países miembros, de los 193 países miembros, obviamente tienen su derecho, obviamente, a deliberar, correcto, y obviamente a comentar sobre los aspectos que más les preocupan, ya sea de lo que son sus países o lo que es el aspecto también en el ámbito mundial, ¿correcto? Mas, sin embargo, como dijo Emilio, tal cual, creo que prácticamente esta Asamblea General de la ONU prácticamente cubrió fueron estos temas que los que había dicho Emilio, ¿no? Muy dado lo que es el aspecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el aspecto de Venezuela con los Estados Unidos, correcto, y pues la situación tan difícil obviamente que vimos frente a este aspecto de estas situaciones que tienen obviamente al mundo prácticamente en estos tiempos en jaque, por decirlo así, correcto. No sabemos realmente lo que es Estados Unidos y Venezuela, qué puede llegar a suceder, correcto. Se está generando una presión fuerte en el Caribe por parte de los Estados Unidos y Venezuela obviamente pues está reaccionando también en la manera en la cual haciendo preparativos militares, etcétera, llamando obviamente a la reserva, todo lo que está sucediendo. Mas, sin embargo, ¿qué sucede? Esta Asamblea General, ¿sí? Que inclusive tiene una historia bastante interesante y podemos observar obviamente que ha habido muchos líderes mundiales que han destacado en lo que es esta Asamblea General,
No sé si se acuerdan ustedes, la vez que Nikita Khrushchev se quitó el zapato y empezó a golpear fuertemente, ¿no? Fuertemente al street donde estaba, ¿correcto? O los famosos discursos del Ernesto Che Guevara también, ¿correcto? Que fueron de alto impacto. Las presentaciones de Fidel Castro también, inclusive, también fueron así de un impacto fuerte, ¿correcto? En lo que fue la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mismo Hugo Chávez también, en la cual me acuerdo que se burló de Bush cuando dijo, uy, después de Bush pasó él y dijo, huele a azufre, ¿correcto? Hay mejor dicho, cuando me acuerdo el primer ministro iraní, lo que hizo fue prácticamente eh, eh, amenazar prácticamente a Israel y a otros países obviamente del hemisferio occidental, pues fue muy miedoso, por decirlo así, lo que ha sucedido también. Entonces, esta Asamblea General, vuelvo y digo, es el principal órgano deliberador, ¿correcto? Que es importante porque se dice que es la voz del mundo. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente todos los presidentes de los países miembros solamente hablan sobre lo que les aqueja, lo que les preocupa acerca, obviamente, de lo que es el aspecto del orden mundial, ¿correcto? Después de eso tenemos el Consejo de Seguridad, ¿correcto? El Consejo de Seguridad obviamente lo que hace es proyectar lo que es el aspecto de lo que es la paz y la seguridad en el mundo. Para hacer una intervención en cualquier país se necesita obviamente la intervención del Consejo de Seguridad. Ahora, el Consejo de Seguridad también, muchachos, ha tenido situaciones en las cuales han sido, de pronto, han cometido errores. Eh, Se sabe muy bien de lo que pasó, digamos, con Irak. ¿Se acuerdan lo que fue la famosa invasión de Irak? En la cual el señor Tony Blair fue una de las personas que más obviamente auspició y propagó el aspecto de la famosa invasión de Irak para derrocar al señor Saddam Hussein, diciendo que habían armas de destrucción masiva en Irak, siendo que nunca se encontraron, lastimosamente, nunca se encontraron esas armas de destrucción masiva, más sin embargo sí se dio la invasión a Irak y el derrocamiento obviamente de Saddam Hussein. Hoy en día, inclusive Irak, tierra de mis bisabuelos, mi bisabuelo era sirio-iraquí, ¿correcto? Fuad Kahale era de padre sirio-iraquí, nació en Siria y mamá francesa, ese fue mi bisabuelo. Lastimosamente, Irak es una tierra prácticamente hoy está en un estado bastante complicado, ¿no? Después de lo que fue obviamente el derrocamiento obviamente del señor Saddam Hussein, pues creo que la intervención norteamericana fue bastante complicada obviamente allá en Irak, ¿correcto? Más que inclusive la invasión de Irak, se puede decir que fue como la batalla de Bagdad, porque en realidad Estados Unidos tuvo muchas complicaciones para tomarse el mismo Bagdad, ¿correcto? Esos son aspectos de lo que ha pasado con el Consejo de Seguridad, obviamente, de lo que es el aspecto de la ONU. Tenemos también lo que es órgano que es el económico y de cooperación social, ¿correcto? Todo obviamente para promover ¿qué? Lo que es el desarrollo social y el desarrollo económico, que obviamente van de la mano, ¿correcto? Un aspecto importante es ver obviamente ese crecimiento que se ha balanceado en el aspecto económico y con ello obviamente el aspecto de progreso social, ¿correcto? Eh, Hay un órgano que me parece que es muy importante y es el secretariado. El secretariado tiene una importancia impresionante y es, obviamente creo que la pregunta de muchos, ¿por qué? Porque es el que tiene la información para lo que es el aspecto de los diferentes países miembros de las Naciones Unidas. Eh, ¿Qué es lo que a mí de pronto me angustia bastante? Me angustia bastante que he visto cómo presidentes de mi país, ejemplo de Colombia, han llegado, y no solamente el actual, ¿correcto? Han llegado y han hablado en la Asamblea General de la ONU y han comentado no realmente han comentado sobre los verdaderos problemas que nos han aquejado por mucho tiempo, ¿correcto? Inclusive el mismo Iván Duque, que inclusive estudió en mi universidad y es amigo personal también, fue una persona a la cual no lo hizo, no lo entiendo por qué, no hemos logrado hablar con Iván Duque sobre ese aspecto, pero él no habló de pronto de lo que sucedió acá, el famoso estallido social,
Iván no lo comentó frente a lo que es el aspecto de lo que fue la Asamblea General. No sé por qué no lo hizo, siendo que fue un problema bastante serio que tuvimos acá. Mas, sin embargo, mucha gente se queja por la no intervención de las Naciones Unidas en diferentes sectores de diferentes países. Pero ¿qué es lo que sucede? El problema es el siguiente, es qué información tiene el secretariat para poder intervenir. Esa es una pregunta grandísima que yo tengo frente a lo que es el aspecto y mucha gente también me lo ha preguntado. Dice, oiga, ¿qué información manejarán ellos? ¿Por qué? Porque muchas veces no se ve la cobertura, obviamente, en la ONU o la ONU no llega, digamos, a diferentes partes donde debería llegar. Y es por eso que eso viene lo que es nuestra próxima sesión para hablar de lo que son las ONGs. Las ONGs, organización no gubernamentales o NGOs en inglés. ¿Correcto? Porque ellos simplemente llegan, es donde ha faltado cobertura por parte de la ONU, ¿correcto? Esos son aspectos de la ONG, lo que hacen. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es importante saber qué información tiene el secretariat acerca de los diferentes países. ¿Será que es que hay una ignorancia grandísima por parte, obviamente, del secretariat y de la ONU en sí mismo, ¿correcto? Para poder intervenir en diferentes países. Muchas veces dicen, viejo, debería ir a diferentes partes del mundo donde hay situaciones complicadas, difíciles, mas sin embargo, obviamente a veces la ONU no lo hace, ¿sí? Y puede ser por ello. El aspecto es el contexto que maneja la ONU puede ser de pronto que se queda un poco corto, ¿verdad? Me parece lamentable, ¿por qué? Porque, vuelvo y digo, creo que ahí es donde decimos es que no está cumpliendo de pronto con los objetivos. Está también lo que es la Corte Internacional de Justicia, que es el primer órgano judicial, ¿correcto? La Corte Internacional de Justicia, que será un tema que trataremos, si no me equivoco, ya en la última sesión, en la clase número 5, ¿correcto? Obviamente, de nuestra cátedra, que es un tema bastante interesante sobre la Corte Internacional de Justicia, ¿correcto? Y miraremos obviamente también casos, obviamente, que han desarrollado. Pero es el primer órgano judicial. Me acuerdo perfectamente cuando pasó el estallido social acá en Colombia, correcto, en la administración de Iván Duque, inclusive, eh, eh, muchas personas piensan que Iván Duque no actuó de pronto de la manera que debió haber actuado, ¿no? Ejemplo, decretando lo que es el estado de conmoción interior según la Constitución Política de Colombia aquí. ¿Por qué? Porque fue prácticamente amenazado eh, por lo que era digamos, todo lo que eran los partidos de izquierda que hay aquí en lo que iban a hacer una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia a Iván Duque, ¿correcto? Eso es lo que de pronto lo frenó a él muchísimo, no quería de pronto ser de pronto un fugitivo internacional, no sé, el punto es, más sin embargo, este es un tema que es bien interesante. Y está el Trusteeship Council, ¿correcto? Que quedó totalmente inactivo, obviamente, ¿por qué? Porque el aspecto era para los fondos, ¿correcto? Para lo que era el aspecto de patrocinar aspectos de la ONU en aspectos económicos, mas sin embargo quedó inactivo, ¿correcto? Porque hubo varias situaciones molestas y problemas frente a lo que es este aspecto de este órgano, ¿correcto? De esa manera obviamente quedó totalmente inactivo, ¿correcto? Eh, Ahora, ¿qué sucede? La ONU se habla y ejecuta su performance por medio de lo que son las famosas agencias. Las agencias de la ONU, ¿correcto? Eh, Quiere decir que las diferentes agencias, obviamente, lo que hacen, obviamente, es de acuerdo, obviamente, a lo que trata la agencia, pues obviamente trata de proyectar los objetivos que tiene la ONU, ¿correcto? Tenemos entonces diferentes agencias, ejemplo como lo que es el World Health Organization, ¿correcto? O la Organización Mundial de la Salud, ¿correcto? Aquí es WHO, ¿correcto? O la OMS. Es una agencia pues supremamente importante, ¿correcto? El señor Tedros, que es la cabeza, obviamente, del World Health Organization, hizo un gran trabajo frente a lo que fue el aspecto, digamos, de lo que fue la crisis del COVID-19, el aspecto, obviamente, de tratar de encontrar, obviamente, descubrir lo que fue la famosa vacuna contra el COVID-19, que pues creo que aquí la mayoría, o si no todos, obviamente obtuvimos, ¿correcto? No sé a quiénes le habrá dado COVID aquí. A mí me dio COVID y
dice que me dio el suave, pero sinceramente sentí lo peor del mundo. Más sin embargo, bueno, World Health Organization actúa frente a todo lo que tenga que ver, a ver con aspectos de salud, ¿correcto? Han inclusive hablado de pronto de una posible pandemia que puede venir, obviamente, en el futuro, ¿correcto? Cosas que no esperábamos, digamos, con la anterior, esta del 2019, el COVID-19 fue terrible. Más sin embargo, el World Health Organization está haciendo sus esfuerzos, su trabajo, obviamente, para velar, obviamente, por lo que es el cuidado en este aspecto, ¿correcto? Tenemos también lo que es el World Food Program, ¿correcto? ¿No? Lo que es World Food Program, me parece un programa supremamente importante, interesante frente a lo que es el aspecto de los alimentos en el mundo, ¿correcto? El mundo es un mundo con hambre, un mundo que ha pasado situaciones difíciles. Mas, sin embargo, World Food Program es aspecto de la agencia que trata sobre todo este tipo de aspectos, que ha hecho un gran trabajo, mas sin embargo, para muchos, vuelvo digo, se queda al parecer corto, obviamente, su performance. Tenemos United Nations Children's Fund, correcto, que es la UNICEF, correcto, trata todo sobre ese, el cuidado de los niños. Me acuerdo, inclusive en mi niñez, correcto, me acuerdo mucho el papel tan activo que tendría la UNICEF, ¿correcto? Digamos, acá en Latinoamérica, digamos, acá en Colombia, tenían una actuación bastante dinámica frente a eso. Inclusive se veían muchas propagandas en el aspecto, obviamente, también del UNICEF. Mas, sin embargo, con el paso del tiempo he visto que bueno, ya no es tan fuerte como antes, ¿correcto? Vuelvo y digo, acá volvemos a hablar, digamos, de los objetivos de lo que es la ONU y de pronto la información del secretariado, ¿correcto? Para tener en cuenta, ¿correcto? Tenemos también lo que es Food Agriculture Organization, lo que es la FAO, que tiene que ver con todo lo que es el aspecto obviamente agricultor. Eh, Diferentes partes del mundo obviamente han hecho una gran labor frente a lo que es el aspecto de lo que es la tecnificación, o correcto, y el apoyo en el aspecto de agricultura, más sin embargo, vuelvo y digo, hay otros países también que reclaman mucho porque no hay una ayuda por parte de estos. También está lo que es la International Labour Organization, correcto, lo que es la organización la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿correcto? La que vela por todo lo que tenga, obviamente, que ver con lo que son los derechos en todo lo que es el aspecto laboral, ¿correcto? Todo lo que son las garantías laborales, es muy importante. Algo que me impacta muchísimo es que Colombia, digamos, aquí en Colombia hemos tenido unas representaciones bastante sonadas, bastante de alto impacto en lo que es International Labour Organization o la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Mas, sin embargo, a veces no se reflejan realmente aquí en la política nacional en el aspecto de garantismo, en el aspecto de trabajo. Eso es algo que no entiendo, sinceramente. No sé qué es lo que muchas veces pasa, pero vuelvo y digo, a veces se hacen unas representaciones de impacto, pero no se lleva obviamente a la realidad, obviamente, lo que pasa de pronto, digamos, en determinados países. Tenemos también el International Monetary Fund, ¿correcto? El Fondo Monetario Internacional, que también va a ser un tema que vamos a tocar aquí en nuestras futuras clases, ¿correcto? Ayudar obviamente a los países que tienen dificultades de balanza de pagos. Eh, Hoy en Colombia, no sé si ustedes, de pronto alguien eh, supo la noticia que Colombia tenía su tarjeta de crédito del Fondo Monetario Internacional y prácticamente dijo, no, ya no la queremos más. Eso ha sido un revuelo terrible, por obviamente el Fondo Monetario Internacional obviamente da, y lo sabemos, lo que son los famosos créditos blandos, que fueron de gran ayuda inclusive para muchos países en el momento de la pandemia, ¿correcto? La única vez que Colombia ha tenido que utilizar esta tarjeta, por decir, esta tarjeta de crédito del Fondo Monetario Internacional de estos créditos blandos, fue en pandemia, fue en el gobierno inclusive de Iván Duque. La única vez, pues obviamente, porque no nadie se esperaba, obviamente tremenda crisis como la que pasó. Saber que los presupuestos, obviamente, de los diferentes países del mundo son calculados de acuerdo a lo que es el barril de petróleo Brent y obviamente nadie iba a pensar que obviamente el petróleo Brent iba a caer tan bajo, pues obviamente el valor. Pues obviamente hubo necesidad, obviamente, de, de acceder, obviamente, ante esta la tarjeta de crédito del Fondo Monetario Internacional, que el presidente Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, prácticamente la rechazó y dijo que no la necesitamos para más.
Un aspecto que va a traer unas consecuencias bastante pesadas solamente para acá, para nuestro país, para Colombia. Tenemos también United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, lo que es la UNESCO, ¿correcto? Que trata sobre todo lo que es el aspecto obviamente de educación, ¿correcto? El aspecto obviamente de educación, todo lo que es el aspecto cultural también, ¿sí? Cuando hay, digamos, se nombra alguna ciudad, ¿correcto? Como patrimonio histórico de la humanidad, eso lo que hace, obviamente, lo que es la UNESCO, ¿correcto? La UNESCO es la que hace, obviamente, ese tipo de nombramientos frente a lo que es el aspecto de diferentes ciudades, ¿sí? Emilio, no sé, Emilio, ¿no levantaste la mano? ¿Te escuchamos? ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí, ¿me escucha? Emilio, sí, te escuchamos. Por favor, cuéntanos, por favor. Bueno, básicamente para acotar o Bueno, no te escuchamos. ahondar en relación a lo que estamos... ¿Me escucha? Ahora sí, se te trata de ¿Me cortar un escucha? poquitito. Ahí, te escuchamos bien. Dale, Emilio, por favor, te escuchamos. Sí. Bueno, básicamente andando, profundizando un poco más el tema del papel de la ONU Ajá, y de la importancia, yo considero que más relevancia en estos momentos tienen sus agencias, como por ejemplo el FMI, Fondo Monetario Internacional, que con su famosa receta se dedica a la prestación de créditos a países, sí, siempre y cuando cumplan sus recetas. Eso sí, por un lado. Por otro lado, sí. de, los, de las agencias que más impacto tienen, el Fondo Monetario Internacional, la FAO, Ujú, por su programa de alimentación, sobre todo en regiones, países como de África, si bien es cierto, no como debería de ser, al igual que la UNESCO, juega un papel importante, preponderante, entre otras agencias, ¿no? Pero esas agencias son las más relevantes en relación al papel fundamental que tiene la, la ONU de garantizar la paz, la justicia, entre otros aspectos, que eso lo tiene de lado. Por eso recalco de estas agencias que son las que más han sobresalido en los últimos tiempos. ujú. Totalmente de acuerdo, claro que sí. Creo que son agencias tal cual como lo dice Emilio, y muchas gracias por tu participación, Emilio. Creo que son agencias que son ejes verdaderamente, obviamente, de la Organización de Naciones Unidas, ¿correcto? Y lo que hace es proyectar, obviamente, lo que son los objetivos propios de la institución que estamos analizando en este momento, claro que sí, supremamente importantes. Pero fíjate una cosa, el aspecto de la UNESCO que lo estábamos comentando durante hace unos minutos atrás, obviamente ese aspecto cultural, digamos, de lo que es la UNESCO y ese aspecto de educación, que me parece que es fundamental, obviamente, el aspecto de la educación es fundamental. Mas, sin embargo, fíjate que hay muchas ONGs inclusive que se han formado por lo que es la no participación o el poco bajo performance que ha tenido la UNESCO en aspectos culturales, ¿correcto? Digamos, el premio L'Oreal a la investigación, me parece genial. Premio L'Oreal a la investigación por parte de la UNESCO, que me parece muy importante, obviamente. Me parece genial, obviamente, este tipo de premios que da la UNESCO a personas, a investigadores o investigadoras en el mundo entero, ¿correcto? Para personas que hacen grandes aportes, ¿correcto? Frente a lo que es el aspecto investigativo. Mas, sin embargo, fíjate una cosa, hay algo que me impacta. A mí me han entregado ya dos doctorados honoris causa y han sido dos ONGs que se dedican a lo que es el aspecto de la excelencia en la educación. La UNESCO después fue que se medio se despertó y por ahí empezó a tener un contacto con uno frente a lo que es el aspecto, digamos, de lo que uno ha terminado de hacer realmente como académico a nivel internacional. Fue chistoso, o sea, yo digo, bueno, primero las ONGs fueron las que me reconocieron y toda la cosa. La UNESCO después llegó, después del segundo doctorado, ni siquiera después del primero, después del segundo doctorado honoris causa fue que la UNESCO se despierta, obviamente, y me empieza ya a abordar y me empieza obviamente ya a decir, oiga, venga, está interesante este sistema que usted ha inventado sobre aspectos de neuroeducación, etcétera.
Es muy chistoso. Yo digo, vea, tal cual, la ONG fue primero y después llega la UNESCO, ¿verdad? Después de eso tenemos otro que se llama el World Bank, ¿correcto? El Banco Mundial, ¿correcto? Que también obviamente, es prácticamente un banco, obviamente, una gran relevancia, ¿correcto? En aspectos económicos, aspectos también de progreso y lo que es el aspecto también de lo que es todo el factor económico, obviamente, a nivel internacional. Nosotros tenemos otras instituciones muy importantes como Blue Helmets o Goodwill Ambassadors, ¿correcto? Los Blue Helmets, que son los famosos cascos azules, ¿correcto? Que es el ejército de la ONU que pues obviamente no tienen armas, ¿correcto? Y son importantes solamente para intervenir en países solamente que tienen grandes conflictos, ¿correcto? Acá en Colombia hubo un intento en el año 96, me acuerdo perfectamente, gobierno de Ernesto Samper, acá en Colombia, del 94 al 98. En el año 96 hubo de pronto la posibilidad de que los Blue Helmets llegaran aquí, obviamente para lo que era apaciguar lo que era el conflicto aquí en Colombia de las guerrillas con el ejército colombiano. Más sin embargo, Ernesto Samper no quiso realmente que los Blue Helmets llegaran acá. Decían que era una intervención extranjera en territorio colombiano. Creo que no era para tanto, sino simplemente esto es una organización internacional que lo que buscaba obviamente era la paz, obviamente en Colombia. No se volvió a nombrar de los cascos azules acá, la intervención de los cascos azules acá en Colombia. Y los otros son los Goodwill Ambassadors, ¿correcto? Los embajadores de buena voluntad, ¿correcto? Personas famosas, obviamente, que hablan, obviamente, de lo que es todo lo que son los objetivos de la ONU, ¿correcto? Acá en Colombia hemos tenido Juanes, Falcao, Shakira, ¿correcto? Han sido nuestros embajadores de buena voluntad, gente famosa, obviamente relevante, con una proyección obviamente supremamente positiva, son las personas que llegan obviamente a ser embajadores de buena voluntad, ¿correcto? De la ONU, ¿correcto? No, más que todo, muchas veces deportistas terminan siendo embajadores de buena voluntad o artistas terminan siendo embajadores de buena voluntad, ¿correcto? Para llevar obviamente un mensaje positivo al mundo, ¿correcto? Ese es el aspecto de lo que es obviamente la Organización de Naciones Unidas. Teniendo en cuenta obviamente el contexto obviamente que hemos dicho sobre lo que es el aspecto de la Organización de Naciones Unidas, entonces iríamos obviamente a lo que es nuestra pregunta que es proyector de debate, ya siendo obviamente las 3:40, ¿correcto? Y es, ¿la ONU cumple con sus principales funciones en el mundo de hoy? Esa es la pregunta que tenemos obviamente acá en el aspecto del disparador del debate y también para que ustedes hagan su escrito, ¿correcto? Su escrito, su ensayo, ¿correcto? Eh, para presentarlo, obviamente, y subirlo, obviamente, a Atenea, por favor. Entonces, daríamos el plazo de lo que es estamos para lo que es el domingo a las 10 de la noche para, obviamente, subir sus escritos, ¿correcto? De la clase anterior, de la clase número 1, los escritos, todos los escritos que me los enviaron fueron muy altamente destacados. Me acuerdo mucho el de Emilio, obviamente, me acuerdo un escrito muy bien trabajado. Andrea Falconi también me pareció de gran impacto, obviamente, tu escrito. Bueno, creo que todos los que me mandaron fueron de una calidad espectacular, así que los felicito a los muchachos, que los trabajos que recibí fueron escritos muy bien trabajados, así que los felicito. Así que para esta clase número 2, entonces ya sabemos cuál es el tema, obviamente, para que hagan su escrito, ¿correcto? Entonces no se les olvide, por favor. Vamos entonces con el disparador del debate. La ONU cumple con sus principales funciones en el mundo de hoy. ¿Listo? Entonces, los escucho. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que se ha quedado corto? ¿Ha cumplido a cabalidad? Bueno, ustedes me van a decir entonces. ¿Listo? Entonces, los escuchamos, muchachos. ¿Quién nos quiere comentar? Yo. Hmm. Andrea, Este, por favor, listo. Disculpa, va primero Andrea y creo que después va Emilio porque creo levantar la mano acá lo vi en la cámara, ¿correcto? Andrea, por favor, te escuchamos, por favor, muchas gracias. ok, bueno, yo creo que depende de la perspectiva desde donde lo miremos, porque yo siempre debato esto en mis clases y es el hecho de que si hablamos de ayuda humanitaria,
la ONU sirve. Los Ujú. órganos y los agentes que salen de la misma sirven. Sin embargo, cuando se habla de temas de seguridad internacional, de promover la paz, el multilateralismo y la cooperación, yo considero que no sirve. Porque, Ujú. más que no servir, siento que la ONU está actualmente mal estructurada. Sus organismos los órganos internos de la ONU están muy mal estructurados, Ajá. están dirigidos bajo narrativas, yo diría, occidentales, ya que, por ejemplo, cuando se habla de temas de paz, de seguridad, no se puede intervenir. ¿Por qué? La palabra que siempre utiliza y válido es la soberanía de los estados. Si no se interviene en lo que está pasando entre Palestina y Israel, ¿por qué? Por la soberanía de Israel. Sí. ¿Por qué no se interviene en lo que está pasando en Rusia y Ucrania? Soberanía, soberanía, siempre es la misma palabra, soberanía de los estados, que generalmente son los mismos estados que violan la misma soberanía que dicen respetar y que se debe respetar. Ujú. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de estructura de la ONU, el Consejo de Seguridad, que es el único órgano capaz de poder aprobar una resolución y que esta resolución sea vinculante para los otros estados, está organizada por países que verdaderamente solo velan por sus intereses. Y uno de estos países es Estados Unidos, que cada vez que se ha querido intervenir para ayudar a Gaza, dice, no, mi derecho al veto, no quiero, no quiero. Entonces, yo considero que para que la ONU funcione, debe de volver a organizarse. Debe de acoger primero a voces y países de África. No estaría mal velar por países de América Latina, pero esta idea ya es un poco utópica porque lo veo algo imposible en la realidad en la que actualmente vivimos. Sí. Ya. Andrea, no, muy importante, muy interesante, obviamente, tu punto. Muchas gracias. Agradezco inmensamente, obviamente, tu participación. Bueno, muy bien. Eh, Vamos con Emilio. Emilio había levantado la mano en la cámara. Emilio, sí. Y después sigue otro Emilio. ¿Correcto? ¿Listo? Dale, Emilio, por favor. Sí, Emilio Valencia, por favor, te escuchamos. gracias. Para eh, ahondar, ¿me escuchan? Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Para ahondar tanto lo que manifestó Andrea como lo que manifestó usted, la ONU cumple con sus funciones en el mundo de hoy. A través de sus diferentes órganos, ha logrado avances significativos, lo que hablábamos hace un momento, en sus funciones principales como el mantenimiento de la paz, que ahí sí deja mucho que desear mediante las misiones de paz. La protección de los derechos humanos con instrumentos legales y campañas de sensibilización, ese es el punto focal que tiene mucho que ver en cuanto al no procesar adecuadamente la ONU. En los Objetivos de Desarrollo, los ODS, eh, ha trabajado profundamente o de una manera muy generalizada. Sin embargo, enfrenta desafíos constantes en un mundo interconectado y volátil sobre todo, lo que impide que todas sus funciones se cumplan plenamente en todos los conflictos y situaciones. ¿Por qué recalco esto? Los conflictos, Mm. dado a que eso o ese punto es el punto focal. Si bien es cierto, sus demás agencias están haciendo buen trabajo, pero el punto focal es ese, el mundo interconectado y volátil que estamos viviendo. Ya dimos ejemplos, Palestina, Estados Unidos, Rusia, Ucrania y otros. Entonces, desde ese punto de vista sí deja mucho que desear. Hay áreas de cumplimiento y contribuciones que eso sí lo están haciendo. De proteger los derechos humanos, ese es otro punto focal que va relacionado con el principal. El desarrollo sostenible, promueve la cooperación internacional, sí. Distribuye ayuda humanitaria, sí. Eso sí lo hace la ONU. Eh, la, este punto también tiene mucho que ver. La volatilidad global. Estamos en un mundo globalizado que necesita prestar atención justamente a esos factores o ese punto focal que estamos mencionando. El plan de trabajo de la ONU
debe ser refaccionado, debe haber una reingeniería, ahondando lo que dijo Andrea, Ujú. porque si bien es cierto, las miradas en este momento se desvían exclusivamente hacia el tema de la seguridad y la paz. Realmente. Emilio, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias y creo que totalmente de acuerdo con lo que han comentado. Muy bien, muchas gracias, Emilio. A Emilio Valencia. Emilio, creo, levantaste la manito, por favor, ¿te escuchamos? Justamente fue que ya intervine, doctor. Oh, ok, discúlpame, qué pena. Es que tienes dos. Ok, perfecto. Bueno, ¿quién más nos quiere comentar? A ver, está abierto, obviamente, para que sigamos obviamente en el debate, ¿correcto? Quedan 13 minutos entonces para obviamente aprovecharlo solamente en el aspecto de nuestro debate. ¿Quién nos quiere comentar? A ver, ¿a quién escuchamos? Bueno, me gustaría pronto escuchar a Angélica Aldana. Angélica, ¿cómo estás? Oh, Viviani, creo que Viviani Palacios iba a hablar. Viviani, Buenas tardes, muy buenas muy tardes. buenas tardes, ingeniero Antonio. No, soy Juan Andrés. Compañeros, Me quedó perdón, Ok. compañeros de la Cátedra de Relaciones Internacionales y Organismos Multilaterales, Se te uno de corta, los Viviani. organismos más criticados en la actualidad precisamente es la ONU, porque, bueno, ¿sí me escuchan? Al principio estabas un poco cortadita, pero no, ya después se Y arregló. Dale, por de lo favor. que digo. Dale. Ah, ok, perfecto. Sí, comentaba que precisamente uno de los organismos más criticados en la realidad es la ONU, ¿no? O sea, porque pues con la situación de guerra que existe del otro lado del continente, pues ahora sí que no se ha visto, ¿no? No se ha revelado el trabajo que deberían de hacer. Eh, pues se entiende que la ONU fomenta la cooperación internacional ante los problemas comunes que comparten los países y es promotora de la paz, ¿no? Sin embargo, de guerra están haciendo que el multilateralismo se vea en riesgo, ¿no? Que se esté diluyendo. La ONU pues está cumpliendo, no sé si ya cumplió 79, 80 años desde que fue creada, y han habido muchos desacuerdos y desencuentros. Y me parece que de las últimas participaciones, pues que merecieron la pena o que fueron bien vistas, aplaudidas, pues datan de los años 90. En los últimos años, se ha visto que ha venido en decadencia. Ujú. Totalmente, sí, totalmente. Iván, y muchas gracias. Gracias a ti por tu participación. Totalmente, sí. Creo que está obviamente bastante decadente el aspecto de la ONU. No ha de pronto cumplido con sus objetivos y cada día obviamente de pronto está supremamente politizado. De pronto también podríamos de pronto comentarlo, ¿no, Ivani? Se cortó mi participación, no, Se te corta. me sacó la mano. Si quieres apaga la cámara, Vivani, para ver si de pronto mejora la señal. ¿Te parece? Porque es que siempre la cámara siempre de pronto apaga la cámara si quieres y de pronto Ajá, ok, tienes mejor. ¿Vas a comentar más, ok, Vivani? sí, Te escuchamos. posiblemente. No, básicamente mi participación, sí, básicamente mi participación iba en el mismo sentido de los compañeros, Ajá, pues más como una crítica, ¿no? Sinceramente, y considero que es una opinión, general, ¿no? De la población. ajá, perfecto. Vivani, muchas gracias. Gracias a ti por tu participación. Muy, muy bien, súper. Creo que sí, creo que estamos solamente todos, estamos como viéndolo por la misma dirección y viendo obviamente lo que está sucediendo. Muy bien, vamos ahora con Néstor Jefferson. Por favor, Néstor, te escuchamos, por favor.
Néstor, Buenas. buenas, ¿cómo estás, Néstor? ¿Cómo vas? Te escuchamos. Néstor, Emily, creo que ibas a hablar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Emily? ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Bueno, Bueno, yo quiero dar una opinión sobre la ONU. Pues entiendo que hoy en día sigue siendo como un pilar fundamental en el mundo, entendiendo que a pesar de las críticas que pueden recibir, que es lo único, o es el único lugar donde los países pues, se reúnen como para dialogar y buscar soluciones a problemas globales. Pues entiendo que gracias a la ONU se coordinan acciones humanitarias, que se defienden los derechos humanos y que se promueven pues acuerdos para el desarrollo sostenible. Yo pienso que aunque todavía tienen muchos retos por mejorar, sin la ONU yo creería que sería mucho más difícil enfrentar temas como el cambio climático o los conflictos armados. ajá. Bueno, Emily, muy interesante también lo que dices. Claro, si no existiera la ONU, pues de pronto todo será mucho más caótico. Totalmente cierto, eso sí es totalmente cierto. Más sin embargo, ¿crees tú, Emily, que de pronto la ONU está siendo efectiva en lo que está haciendo frente a lo que es el aspecto de sus objetivos principales? ¿Qué crees tú? Señor. ¿Crees tú? Es claro lo que acabas de decir, lo que acabas de afirmar. Creo yo o que todos creemos que si no tuviéramos la ONU, pues sería mucho más caótico el mundo. Mas, sin embargo, la pregunta mía va enfocada a los... ¿Crees tú que la ONU ha sido efectiva hasta el momento en lo que son sus principales objetivos? Eh, Creería que pues ha sido efectiva porque pues en muchos aspectos como entendiendo como la ayuda humanitaria, sí, la defensa de pronto de los derechos humanos y la creación de, no sé, acuerdos entre países. No, pues igual también entiendo que no siempre logra, digamos, evitar conflictos o que todos los países cumplan lo que se acuerda, pero pues aún así sigue siendo como necesario el espacio donde casi todo el mundo pues se sienta a dialogar y a buscar ciertas soluciones. Bueno, muy bien, súper. Emily, muchas gracias. Gracias por, obviamente, tu participación. Nuevamente le damos la palabra a Néstor Jefferson. Néstor, por favor, te escuchamos. Se te había cortado, creo, anteriormente. Néstor. No, no pensé qué pasó con Néstor. Andrea, creo que levantaste la manito. Andrea, te escuchamos, por favor. Bueno, es que tenía una pregunta. Eh, Desde su opinión, como dije, esto es algo que debato mucho y me gustaría saber su opinión. Eh, ¿Usted cree que es posible dos cosas, o reestructurar el Consejo de Seguridad, o si bien no se reestructura, eliminar el derecho al veto que tienen los 5 estados permanentes del Consejo de Seguridad? ¿Cree que en algún punto sea posible? A ver, te comento lo que es mi opinión. A mí me parece que el Consejo de Seguridad necesita muchos cambios. ¿Por qué? Porque creo que lo que has dicho anteriormente es totalmente cierto. Los miembros del Consejo de Seguridad prácticamente van de acuerdo a sus intereses, ¿correcto? Y todo se mueve como una ficha de ajedrez, más sin embargo, creo que no ha sido efectivo frente a lo que es el aspecto, digamos, el aspecto del Consejo de Seguridad para, obviamente, hacer intervenciones, digamos, en otros países. Me parece que las reglas de juego del Consejo deberían cambiar y creo que uno de los grandes problemas que tiene la ONU y no solamente frente a lo que es el aspecto del manejo del Consejo de Seguridad, sino la ONU en general es el aspecto de la politización. Eh, lo comento porque por lo siguiente, yo hace mucho tiempo atrás, eh, tenía el sueño de trabajar en la ONU. Y cuando estaba estudiando en la Universidad de Harvard, conocí una persona que trabajó en la ONU y tuvo un gran cargo allá. Esa persona me dijo eso, me dijo, hay una cosa importante y es que todo el mundo en algún momento de la vida,
tiene la ONU como, digamos, como si fuera una institución cumbre, por decir, algo supremamente importante. Man, y sin embargo, la politización ha hecho obviamente que la institución se debilite. Creo que uno de los grandes problemas es ese, el aspecto de la politización. Muchas veces, vuelvo y digo, es triste que lo que sucede es que a veces no los mejores coronan, sino muchas veces es la persona que mejor relación o mejor networking tiene y termina obviamente muchas veces, no todo, no siempre, pero muchas veces sí termina trabajando para la institución. Eso fue algo que me puso a pensar muchísimo y sí, es algo que lo he podido chequear, lo puedo palpar, lo puedo vivir inclusive. Personas de pronto que no es que tengan de pronto mayor interés, más sin embargo, las relaciones dan para que, es que voy a irme a trabajar a la ONU. Y es una persona de pronto que ni siquiera lo tenía pensado, sino simplemente, obviamente, por networking terminó allá, ¿correcto? O por, obviamente, un apoyo de pronto a alguien con influencia política. Es un aspecto que me pone a pensar muchísimo. Por eso digo, creo yo que la politización es el gran problema. Y segundo, creo que las reglas del Consejo de Seguridad sí deberían cambiar. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, simplemente es utilizado, obviamente, para lo que son, obviamente, los intereses, obviamente, particulares de pronto de cada país, especialmente de pronto los más poderosos, realmente para mover sus fichas a su antojo. Así que creo yo que efectivamente sí debería haber, obviamente, un cambio en ese aspecto y creo que les falta conciencia. El aspecto de politizar una organización internacional como esta, creo que es lo peor que nos puede suceder, porque, vuelvo y digo, todo se vuelve simplemente estrategia y nada altruista como es verdaderamente la razón por la cual nació esta institución. El aspecto del altruismo, el aspecto de realmente llevar un bienestar. Yo digo una cosa y es la humanización de las carreras. Yo en mis clases que tengo, digamos, acá en la escuela de gobierno, en diferentes universidades acá en América Latina inclusive, y siempre lo manifiesto y es el aspecto es que uno, ¿para qué estudia? Uno estudia para ser mejor ser humano, para servir mejor, para llevar bienestar. Me he esforzado durante mucho tiempo y creo que todos los que están acá son personas brillantes, todos ustedes son brillantes y no lo dudo en ningún segundo en el aspecto de que todos estamos encaminados y enfocados es a llevar y a generar bienestar en lo que hacemos, ¿correcto? Por eso es el aspecto de la humanización nuevamente de las carreras, la humanización de las artes, de los labores, de todo lo que hacemos. Y la ONU no puede caer en esa politización que lastimosamente ha estado cayendo durante ya buenos años atrás, ¿correcto? Creo que ese sentido altruista, ese sentido obviamente de apoyo, de cooperación, de ayuda, es prácticamente el pilar y el eje principal de la ONU y que prácticamente por esa politización, que es todo lo contrario, lastimosamente al parecer obviamente no ha hecho que desarrolle obviamente sus objetivos. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, muchas gracias Andrea por obviamente esa pregunta, esa inquietud. Son las 4 de la tarde, muchachos, tiempo es supremamente cortito, tiempo muy corto, pero muy interesante obviamente lo que fueron obviamente sus participaciones. Vamos a cerrar esta sesión con un residuo pedagógico. Residuo pedagógico. ¿Qué es un residuo pedagógico? ¿Qué aprendió usted de esta clase para la vida? ¿Qué le quedó de esta clase para la vida? Este es el residuo pedagógico. Eh, ¿Qué nos quedó de todo lo, de pronto lo que comentamos acá, de lo que vimos acá, de lo que comentamos? ¿Listo? Creo que Néstor, otra vez, Néstor, levantaste la mano. Te escuchamos, ¿sí? No sé, de pronto tienes mal internet, algún problema de conexión. Néstor, te escuchamos, por favor. Néstor, creo que otra vez se le cayó, no sé. No sé, bueno, hablamos con nuestro residuo pedagógico, yo creo que unos dos residuos pedagógicos ya para terminar, ¿correcto? Eh, bueno, ¿qué residuo pedagógico que les dejó obviamente esta sesión o de pronto lo discutivamente en nuestro aspecto de debate? Bueno, los escucho. Bueno, ¿quién nos quiere comentar? Hoy está abierto. Bueno, digamos, escuchemos a Angélica Aldana. Angélica, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Muy buenas tardes. ingeniero y compañeros. Qué pena, es que tengo dañado aquí la manito y no podía
No te preocupes. me pierdo la conversación, pero opino de que esta conclusión para mí es muy importante sobre la ONU, porque verdaderamente esta interrelación, esta unión entre países y de nuestro país, hay un importante delegado de naciones globales a las cuales todos estamos incluidos en esta comunidad entera y nos deja como ese raciocinio de conocimiento que nosotros también somos la ONU, que nosotros también somos de los derechos humanos, que nosotros también somos del medio ambiente, somos cultura, somos etnia y que a la cual nosotros también debemos estar ahí, a ser partícipes de esta unión de países. Cada uno somos diferencia, pero somos todos en uno. Y eso a mí me deja un reconocimiento porque yo hago parte de un grupo de los derechos humanos y veo que esto está un poco muy caído, ¿sí? Como unión, como la ONU, ¿sí? La ONU está, nosotros, como decía el profesor, nosotros tiene un potencial muy grande este nombre, pero verdaderamente en el sentido comunitario, en el sentido de país, está muy caído porque hay muchos países que han dejado de lado los derechos humanos. Hay muchos países que se olvidan el respeto a la vida, el respeto y el conocimiento a lo económico, la sociedad, la humanidad y muchas otras. Entonces, hay muchas, como dice, como un cojito que sube y baja, pero en verdaderamente no es así. Nosotros también hacemos parte y yo también hago parte, cada uno de nosotros estamos acá y debemos poner la mano en esa ONU que hacemos parte. Esa es mi opinión para hoy. Bueno, Angélica, muchas gracias por tu recibo pedagógico, muchas gracias por tu participación. Bueno, muy bien, bueno, Gracias. bueno, y como decimos acá en Colombia, el último y nos vamos, ¿correcto? O sea, el último traguito y nos vamos, ¿verdad? Entonces sería como la última recibo pedagógico. ¿Quién nos quiere comentar el último recibo pedagógico de hoy para terminar nuestra sesión? Los escuchamos, a ver, sin pena, muchachos. Bueno, no sé, ¿quién nos quiere comentar? Vamos, no sé. Bueno, escuchar a Emilio, a ver. Me gustaría escuchar a Emilio. Emilio Valencia, cuéntanos, por favor, tu recibo pedagógico, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos, claro que sí. Bueno, de este recibo pedagógico considero que las opiniones de cada uno de todos los que hemos podido debatir, al igual que intervenir, nos dejan como resultado de que, o como conclusión, las falencias que tiene en este momento las Naciones Unidas en su órgano principal, la Asamblea General. Y algo que también debo puntualizar es de que eh, en el aspecto de la Corte Internacional también hay que resaltar que viene trabajando de buena manera, de una forma muy lenta, si bien es cierto, porque ellos no se reúnen constantemente, sino eventualmente. Pero de manera generalizada considero que la Asamblea General debe de hacer muchos cambios, por decirlo así, porque no está aterrizando en su papel principal y fundamental, que es el mantener la paz y la seguridad jurídica en las regiones que hemos mencionado, que en estos momentos están en una situación deplorable, Palestina. Y, ojo, que la ayuda humanitaria, bueno, si bien es cierto, la emplean o la utilizan, pero no está llegando por ciertos factores exógenos que están pasando a lo largo de ese trayecto. Wow, perfecto. Bueno, Emilio, muchas gracias. Emilio Valencia, muchas gracias por tu recibo pedagógico. Bueno, entonces, recapitulando el aspecto, pongo, digo, primero, para recapitular, let's make a recap. El aspecto de recapitular. Uno, la ONU creo que fue, obviamente,
la creación de una muy buena institución, correcto, una institución internacional. Creo que sí era necesario su creación. Dos, creo que la creación de la ONU, correcto, fue con un sentido totalmente altruista, el aspecto obviamente de respetar la dignidad humana, traer paz, obviamente, seguridad, desarrollo, obviamente, ¿no? El aspecto de proteger los derechos humanos, facilitar la cooperación internacional, son sentidos totalmente altruistas. Tres, lastimosamente se ha quedado corto. Y cuarto, vuelvo y digo, ese aspecto de la politización ha hecho mucho daño, obviamente, a esta institución que prácticamente, como ustedes dicen, creo que necesita unas grandes reformas, correcto, y vigilar obviamente hasta ese aspecto altruista con el cual se inició, obviamente, de una manera, se puede decir, exitosa en los primeros años de la ONU, que lastimosamente se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, correcto. Como dijeron, tal cual, el aspecto, es necesaria una reingeniería frente a lo que es el aspecto de cómo se está llevando, obviamente, el funcionamiento y el liderazgo de lo que es la Organización de Naciones Unidas, ¿vale? Bueno, muchachos, el tiempo ya son 4:07, ¿verdad? Acuérdense, por favor, entonces, está lo que es la actividad de la clase 2, ¿correcto? Que es la pregunta disparador del debate. ¿La ONU cumple con sus principales funciones en el mundo de hoy? Por favor, para hacer trabajo escrito, ¿correcto? Son máximo 3 páginas, mínimo 2 páginas, espacio sencillo, ¿correcto? Respondiendo obviamente la pregunta disparador del debate para que la ciudad Atenea, ¿correcto? Y la fecha límite sería el domingo 10 de la noche, ¿correcto? Entonces, solamente eso. Así que esperaré sus escritos y les agradezco a todos, obviamente, su presencia, obviamente, y su participación, ¿correcto? Así que, muchachos, muchas gracias por todo. Un abrazo grande para todos, una feliz tarde. Bueno, pásenla bien. Dios los bendiga. Chao, chao. Hablamos. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias, profesor Antonio Bermúdez. No, licenciado, ¿cómo estás? Es Juan Andrés Bermúdez, sino que este es acá aparece terminó apareciendo el nombre de mi papá. Mi papá es ingeniero Antonio Bermúdez Cajale. Ah, Yo soy Juan por Andrés eso yo Bermúdez. veía. Bueno, entonces, muchas gracias, profesor Juan Andrés Bermúdez. No, gracias a ti, licenciado. Muchas gracias. Mil bendiciones. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias.